Hola, voy a empezar con la física y la química de cuarto de la ESO. Vamos con el primer tema, el tema 1, que es el átomo y el sistema periódico. Vamos a ver en este vídeo la parte de teoría. Este primer tema consta de 6 puntos. El primero vamos a hablar de los átomos, en el segundo de los primeros modelos atómicos, en el tercero de los espectros atómicos y su relación con el modelo de Bohr, en el cuarto el modelo cuántico del átomo, en el quinto el sistema periódico y en el sexto masas atómicas. Y vamos con el primer punto del tema 1, los átomos. Vamos a hablar de los átomos, las partículas subatómicas, el número atómico, número másico e isótopos e iones. Los átomos. Entre 1803 y 1808, John Dalton planteó sus hipótesis atómicas, que eran: 1. La materia está formada por átomos, que son partículas indivisibles. 2. Los átomos de un mismo elemento químico son idénticos, es decir, tienen las mismas propiedades y por tanto la misma masa. 3. Los compuestos químicos están formados por átomos de diferentes elementos químicos. En un compuesto, el número de átomos de cada elemento guarda una relación numérica sencilla y constante con el resto. 4. Durante una reacción química se produce una reordenación de átomos. Los que forman los reactivos se reagrupan para dar lugar a nuevas sustancias químicas, que son los productos. La teoría atómica de Dalton, aunque presentaba limitaciones, explicaba adecuadamente las leyes ponderales, como la ley de conservación de la masa de Lavoisier y la de las proporciones definidas, que es la ley de Proust. Partículas subatómicas. Para describir el átomo, a lo largo de la historia reciente de la ciencia se han empleado diversos modelos. El más utilizado es el modelo planetario. En un modelo planetario, el átomo consta de dos partes: el núcleo, con casi toda la totalidad de la masa del átomo, y los electrones girando alrededor del núcleo a grandes distancias en comparación con el tamaño de este. En algunos modelos planetarios, el núcleo está formado por protones y neutrones. Se habla pues de tres partículas subatómicas. De ellas, dos presentan carga eléctrica. La del protón es positiva y la del electrón negativa. El neutrón no tiene carga. Los átomos son eléctricamente neutros, pues tienen el mismo número de protones que de electrones. Un átomo puede ganar o perder electrones, dejando por tanto de ser neutro y denominándose entonces un ión. Las masas del protón y del neutrón son similares y se suelen expresar en unidades de masa atómica, U, y cuya equivalencia en el sistema internacional es que una unidad de masa atómica es 1,661 por 10 a la menos 27 kilos. Aquí en la tabla veis la carga de cada una de las partículas subatómicas y su masa. Número atómico, número másico e isótopos. Un elemento químico está determinado por el número de protones que contiene, que es el número atómico y se representa con la letra Z mayúscula. Átomos del mismo elemento químico poseen idéntico número de protones, es decir, tienen el mismo número atómico Z. No todos los átomos de un mismo elemento químico tienen la misma masa. Esto se debe a que pueden contar con distinto número de neutrones. El número total de nucleones de un átomo, es decir, la suma de protones y neutrones, recibe el nombre de número másico. Aquí en la figura veis la representación atómica de un átomo. Se pone el símbolo del elemento, en la parte inferior izquierda el número atómico y en la parte superior izquierda el número másico. Se denomina isótopos a los átomos del mismo elemento químico que tienen distinta masa. Por tanto, dos isótopos de un elemento químico tendrán el mismo número atómico y diferente número másico. En la figura está representada los tres isótopos del hidrógeno. El número másico indica aproximadamente la masa de un átomo en unidades de masa atómica U.
Cada átomo admite una representación mediante un símbolo atómico, su número atómico y su número másico, como hemos visto antes. Iones. Un átomo neutro tiene el mismo número de protones que de electrones. Sin embargo, puede ocurrir que los átomos ganen o pierdan electrones formando los denominados iones, que tienen carga neta distinta de cero. Un catión es un ion con carga positiva, por tanto tiene mayor número de protones que de electrones. Un anión tiene un número mayor de electrones que de protones, por lo tanto su carga es negativa. A partir de un átomo neutro obtenemos un catión si éste pierde uno o más electrones. En función del número de electrones que pierda, la carga del catión será más 1, más 2 o más 3 si pierde 1, 2 o 3 electrones respectivamente. De forma análoga, podemos concluir que la carga de un anión es menos 1, menos 2 o menos 3 si ha ganado 1, 2 o 3 electrones con respecto al átomo neutro. Aquí en la imagen veis la formación de un catión de litio y de un anión de flúor. 3. Los primeros modelos atómicos. Vamos a ver el modelo de Thomson y el modelo de Rutherford. Modelo atómico de Thomson. La primera evidencia de que los átomos eran más complicados de lo que se había propuesto Dalton la obtuvo Thomson en 1897, que descubrió el electrón y concluyó que los electrones eran parte del átomo. Años antes, Crookes experimentó con tubos de descarga y descubrió los rayos catódicos. Dedujo que los rayos catódicos salían desde el cátodo hacia el ánodo. Thomson modificó estos tubos incluyendo dos placas paralelas, como veis en la imagen, una con carga positiva y otra con carga negativa, observando que el haz se desviaba hacia la positiva. Por lo tanto, los rayos catódicos tienen carga negativa. Con todo ello, Thomson propuso en 1904 su modelo para el átomo. Según él, un átomo es una carga de esfera positiva en la que se encuentran incrustados los electrones, que pueden salir o entrar del átomo dando lugar a un ion. Desde el descubrimiento del electrón hasta que el valor de su carga fue determinado, transcurrieron unos 13 años. En 1910, Millikan consiguió medir la carga del electrón obteniendo un valor de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Modelo atómico de Rutherford. En 1911, Rutherford y sus colaboradores Geiger y Marsden, analizando los resultados de sus experimentos sobre el bombardeo de oro con partículas alfa, cuya carga es positiva, propusieron un nuevo modelo para el átomo, el modelo nuclear. Aquí veis en la imagen la imagen del modelo del experimento Rutherford, en el que se bombardeaba una lámina de oro con partículas alfa, y se veía que en el análisis de los impactos la mayoría no se desviaban, por lo cual suponían que había un gran espacio vacío. Algunas se desviaban un poco, con lo cual significaba que pasaban cerca del núcleo, y otras se rebotaban, con lo cual lo que significaba es que se repelían con el núcleo. Por lo tanto, concluyeron que el átomo estaba fundamentalmente vacío, el núcleo era positivo, se situaba en el centro y los electrones negativos orbitaban alrededor. De estos resultados, Rutherford dedujo un nuevo modelo atómico en el que aparecía una nueva partícula subatómica, el protón. Por tanto, después de todo este experimento, Rutherford describe el átomo como un gran espacio vacío, como hemos visto antes, en cuyo centro se halla el núcleo con carga positiva y casi totalidad de la masa, alrededor del cual orbitan los electrones que tienen carga negativa. La descripción de la corteza del átomo con los electrones orbitando alrededor del núcleo no se deduce de los experimentos, es una parte especulativa del modelo. En 1919, Rutherford descubrió que podía convertir un elemento en otro bombardeándolo con partículas alfa de mayor energía. Como resultado de ese bombardeo, además del nuevo elemento, se obtenía una partícula de carga 1 más, de características similares al núcleo de hidrógeno. Dicha partícula era un protón.
Se había conseguido un elemento a partir de otro, alterando el número de protones en el núcleo. Espectros atómicos y modelo de Bohr. Vamos a ver aquí las inconsistencias del modelo de Rutherford, luego veremos el modelo de Bohr y los espectros atómicos. Vamos a ver primero las inconsistencias del modelo de Rutherford. Son en dos. Según el electromagnetismo clásico, el electrón no podía estar girando en cualquier órbita, pues al ser una partícula cargada emitiría energía en su giro, perdiéndola gradualmente, poco a poco, lo que significaba que se iría acercando al núcleo hasta colisionar con él. El segundo problema es que no se podía explicar un fenómeno que ocurría cuando un prisma se descomponía de la luz por sustancias incandescentes, que eran los espectros atómicos. Vamos a ver los tipos de espectros. La luz blanca que emite una lámpara incandescente, al pasar a través de un prisma de vidrio, se descompone en colores, que son el espectro de la luz que atraviesa el prisma, la luz refractada. A cada franja de color le corresponde un intervalo diferente de energía, y el espectro que se obtiene es un espectro continuo, es decir, la separación entre colores no es nítida. Si en vez de luz blanca utilizamos la emitida por una sustancia lo suficientemente caliente y la hacemos pasar por un prisma, vemos que solo existen algunas líneas. Esto es un espectro discontinuo, lo vemos ahí en la imagen. Modelo atómico de Bohr. En 1913, Niels Bohr, colaborador de Rutherford, mejoró su modelo introduciendo el concepto de la cuantización de la energía. Según Rutherford, la órbita del electrón se podía encontrar a cualquier distancia del núcleo, siendo mayor la energía cuanto más alejado se encontrara. Pero Bohr introdujo dos hipótesis a este modelo. La primera es que el electrón gira alrededor del núcleo en ciertas órbitas, con un radio determinado. En ellas no gana ni pierde energía, son órbitas estacionarias. La otra hipótesis es que un electrón puede pasar de una órbita de menor energía a otra de mayor energía absorbiendo una determinada cantidad de energía, y si el proceso fuese al contrario, emitiría esta misma cantidad de energía. Con la primera hipótesis solucionaba la incompatibilidad con el electromagnetismo, y con la segunda se explicaban los espectros atómicos. Los espectros atómicos. Vamos a verlos y su relación con el modelo atómico de Bohr. En el modelo atómico de Bohr se aplica la idea de que la energía de los electrones del átomo es discreta, es decir, no es continua. La cuantización de las energías de los electrones en la corteza de los átomos es una propiedad fundamental de estos. Bohr consiguió determinar cuantitativamente los niveles de energía de los electrones de un átomo determinado en función de su número atómico y de un parámetro n, cuyo valor es siempre un número natural, 1, 2, 3, etc., que indica el número de cada órbita. De esta forma, podemos relacionar directamente la energía de un nivel con el valor correspondiente de n. Si un electrón no se encuentra en el nivel de energía de menor energía posible, el átomo es que está en estado excitado. Si todos los electrones ocupan los niveles de menor energía posible, el átomo está en su estado fundamental. Aquí vemos en la imagen la explicación del espectro de hidrógeno. Las 4 líneas del espectro de hidrógeno son relativas a las salidas de electrones desde niveles de energía que corresponden a estados excitados hasta el nivel n igual a 2. Los saltos electrónicos de los niveles superiores al nivel n igual a 1 corresponden a la zona ultravioleta, no visible por el ojo humano.
modelo cuántico del átomo. Vamos a ver orbitales atómicos y la configuración electrónica. Orbitales atómicos. En el modelo atómico de Bohr hemos visto el movimiento del electrón describiendo órbitas alrededor del núcleo. Pero según el principio de incertidumbre de Heisenberg, es imposible conocer la trayectoria de una partícula subatómica como el electrón, y lo único que se puede determinar es una probabilidad de por dónde encontrarla. Así pasamos a hablar de órbitas a hablar de orbitales. Lo veis ahí en la imagen. Un orbital atómico es una región del espacio donde la probabilidad de encontrar un electrón es muy elevada. En cada orbital se pueden ubicar como máximo 2 electrones. Los orbitales atómicos se designan con letras, los más simples S, P, D y F. No todos los niveles de energía tienen los mismos orbitales. Cada capa de electrones, es decir, cada nivel de energía puede albergar un número diferente de electrones. Así como veis en la imagen, el nivel de energía 1 solo tiene orbitales S, el 2 SP, el 3 SP y D y el 4 SP, D y F. Por tanto, a cada nivel le corresponden distintos orbitales, como se puede ver en la tabla. Configuración electrónica. El número de electrones que hay en el último nivel energético determina cuáles serán sus propiedades químicas. Anticipar las propiedades químicas de los átomos de varios elementos a partir del número de electrones que tiene cada uno es muy relevante, porque nos da información sobre, por ejemplo, el tipo de enlace que se podrá formar entre ellos, como veremos en la siguiente unidad, en el siguiente tema. Para esto necesitamos conocer la configuración electrónica. La configuración electrónica de un átomo es la forma en la que se distribuyen los electrones en su corteza. Antes de escribir la configuración electrónica necesitamos conocer las reglas de llenado de los orbitales atómicos. Reglas de llenado de orbitales atómicos. Los orbitales atómicos se llenan de menor a mayor energía. Así, debemos conocer el orden de los orbitales en cuanto a energía, que es el que se ve en la figura. Observa que los orbitales 3D tienen mayor energía que los 4s, así que por tanto se rellenará antes un orbital 4s que uno 3D. Al completar los orbitales del mismo valor de energía comenzará el llenado de los siguientes. En la figura, cada electrón se ha representado mediante una flecha. Observa que hay dos flechas, 2 electrones por orbital, una la hemos puesto hacia arriba y otra hacia abajo para diferenciarlos. El llenado de los orbitales del ejemplo de la figura llega hasta los orbitales 5p, que ocurre cuando los orbitales 4d están completos. Los electrones ocupan el mayor número posible de orbitales de la misma energía. Estos hechos se conoce como máxima multiplicidad. Como observamos en la figura, se ocupan los 3 orbitales 5p con 4 electrones, en vez de quedar agrupados en solo 2 de ellos. Es decir, tengo 3 orbitales ahí en el 5p y tengo 4 electrones. En vez de poner 2 electrones en el primero y 2 en el segundo y dejar el tercero vacío, rellenamos primero uno con cada electrón cada uno de los orbitales y el cuarto lo volvemos a rellenar en el primero. Vamos a ver ahora cómo es la escritura de las configuraciones electrónicas. Primero se coloca el símbolo del elemento químico entre corchetes para indicar que nos estamos refiriendo a su configuración electrónica. Luego denominaremos los orbitales de los diferentes niveles como sigue. El orbital S del primer nivel es 1s, el del segundo nivel 2s y los orbitales P del segundo nivel 2p, así sucesivamente. Utilizaremos un superíndice para indicar el número de electrones totales que hay en cada tipo de orbital. Por ejemplo, 2s1, en el orbital S del nivel 2 hay un electrón. 3p5 significa que en los orbitales P del nivel 3 hay 5 electrones. Así, la configuración electrónica del oxígeno, que tiene 8 electrones, queda de esta forma: 1s2, 2s2, 2p4. Observamos
veamos que no se han completado todos los orbitales p del nivel 2. Vamos a ver ahora el diagrama de Moller, que es el que nos va a recordar el orden de niveles de energía para poder hacer el rellenado y hacer la configuración electrónica. Entonces se suele utilizar el diagrama de Moller, que es el que vemos ahí a la derecha, donde se muestra la secuencia de los orbitales distribuidos por orden de energía creciente, siguiendo las flechas en diagonal. Si seguimos el orden que el diagrama indica, vemos por ejemplo que desde el orbital 4s los siguientes en llenarse son 3d, 4p, 5s y después continuamos con 4d, 5p, 6f y 4f. Los electrones de valencia. Las propiedades de un elemento vienen dadas por su configuración electrónica, en concreto por los electrones de valencia. Los electrones del último orbital ocupado son los que se denominan electrones de valencia. Por ejemplo, para el magnesio, elemento químico cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, los electrones del orbital 3s, el último orbital ocupado de su configuración electrónica, serían los electrones de valencia. El punto 5 es el sistema periódico. Vamos a ver primero el sistema periódico de Mendeleev, luego veremos el sistema periódico actual, las propiedades periódicas y la relación entre el sistema periódico y la configuración electrónica. El sistema periódico Mendeleev. La ordenación de los elementos químicos se basa en el patrón de variación de las propiedades químicas y físicas, periodicidad observada por Mendeleev y Meyer en 1869. Estos colocaron los elementos conocidos hasta entonces en función de su masa atómica y observaron patrones de repetición en sus propiedades. Así, los elementos con propiedades similares quedaron agrupados en familias. Además, Mendeleev dejó huecos para elementos químicos que no eran conocidos entonces, que fueron descubiertos con posterioridad. El sistema periódico actual fue propuesto por Moseley en 1913 y es casi idéntico al de Mendeleev. En este sistema, los elementos químicos están ordenados por número atómico creciente y se distribuyen en 7 periodos o filas. Los átomos de elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de capas o niveles principales de energía y en 18 grupos o familias. Los elementos de un grupo tienen la misma configuración electrónica en sus electrones de valencia. Vamos a ver las propiedades periódicas. Vemos las propiedades periódicas de los grupos de elementos. Primero, en un sistema periódico podemos distinguir en metales, que es el grupo de elementos más numeroso, tienen tendencia a perder electrones formando así cationes. Los no metales, que son elementos que tienen tendencia a formar aniones, no son buenos conductores del calor ni de la electricidad. Los semimetales o metaloides, esta denominación significa que se parecen a un metal, comparten propiedades con los metales y con los no metales. Y los gases nobles, se trata del grupo 18 de la tabla periódica, todos son gaseosos y difícilmente forman compuestos. El orden de los elementos en el sistema periódico sigue una ley periódica. Al colocar los elementos químicos en orden creciente de sus números atómicos, se observa una variación periódica en algunas propiedades. Estas son las propiedades periódicas. En este curso estudiaremos la afinidad electrónica, denominada AE, que es la energía que libera un átomo en estado gaseoso al adquirir un electrón y formar un anión. A mayor afinidad electrónica, mayor es la tendencia del elemento a formar aniones. Por tanto, los elementos no metálicos tienen elevadas afinidades electrónicas, pues tienden a formar aniones. La energía de ionización, EI, es la energía que debe absorber un átomo en estado gaseoso para perder un electrón y formar un catión.
a menor energía de ionización, más tiende el elemento a formar cationes. Los elementos metálicos tienen las menores energías de ionización comparado con los no metálicos y por ello suelen formar cationes. Ambas propiedades, la afinidad electrónica y la energía de ionización, como vemos en la imagen, aumentan en un mismo periodo al desplazarnos hacia la derecha y disminuyen en un mismo grupo al ir hacia abajo. El sistema periódico y la configuración electrónica. A partir de la configuración electrónica de un elemento, podemos situarlo en el sistema periódico. Vamos a ver, por ejemplo, los elementos del grupo 14. El carbono, 1s2, 2s2, 2p2. El silicio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. El germanio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p2. Vemos que todas terminan en p2, al igual que las configuraciones del estaño y del plomo se las hiciesen. Por lo tanto, podemos concluir que un elemento cuya configuración electrónica termine en P2 es un elemento del grupo 14. El nivel principal de energía de los electrones de valencia coincide con el periodo al que pertenece el elemento. A partir de la ubicación de un elemento en la tabla periódica, podemos escribir su configuración electrónica acortada y predecir su comportamiento químico. La configuración electrónica acortada incluye la del gas noble anterior y en ella quedan destacados los electrones de valencia. Por ejemplo, en el caso del calcio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 se podría escribir como argón 4s2. Aquí en la tabla veis en la figura la relación entre la configuración electrónica de un elemento y su posición en la tabla periódica. Los elementos de las dos primeras columnas son elementos 2s, los elementos de transición son elementos que rellenan D, orbitales D, los no metales de la derecha rellenan orbitales P y luego tenemos los lantanidos y acrílidos que rellenan orbitales P. Punto 6 son las masas atómicas. Vamos a ver primero el neutrón y luego las masas atómicas promedio. El descubrimiento del neutrón. Desde el modelo atómico de Rutherford se sabía que el número atómico de un átomo Z era aproximadamente la mitad de su número másico A. En 1932, Chadwick confirmó la existencia de una nueva partícula, el neutrón. En el núcleo del átomo existe una partícula de masa similar a la del protón y eléctricamente neutra denominada neutrón. A partir de este descubrimiento fue posible relacionar la masa de un átomo con el número de partículas que lo componen. Masas atómicas. Vamos a ver lo que es la masa atómica promedio. La masa teórica de un átomo es la suma de las masas de sus protones y sus neutrones. No consideramos la masa de los electrones porque resulta despreciable comparada con la del protón y la del neutrón. Pero no todos los átomos del mismo elemento químico tienen la misma masa, ya que un elemento puede tener varios isótopos y por lo tanto diferente número de neutrones. Por lo tanto, la masa atómica de un elemento químico se debe de calcular a partir de la masa de sus isótopos en función de la abundancia relativa que tenga cada uno de ellos, es decir, aplicando el porcentaje de su abundancia y su masa obtendremos la masa atómica promedio de un elemento. Bien, pues este ha sido el vídeo del tema 1 de Física y Química de cuarto de la ESO, el átomo y el sistema periódico, el vídeo de teoría. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si necesitáis poneros en contacto o queréis poneros en contacto conmigo. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si os ha gustado, darle un like. Muchas gracias.